Hablemos ahora de los riesgos asociados a un montaje eléctrico. Respecto a ello tenemos el riesgo eléctrico, ¿cierto? Y constituye uno de los riesgos laborales más comunes de estar presente en casi todas las actividades laborales. La definición de riesgo eléctrico es todo riesgo originado por la energía eléctrica, quedando incluidos, ¿cierto?, los siguientes riesgos. En primer lugar tenemos el choque eléctrico, por contacto con elementos en tensión, ¿cierto?, por contacto eléctrico directo o indirecto. Luego tenemos las quemaduras. Estas son consecuencias de un arco eléctrico provocado por un cortocircuito. Arco eléctrico es cuando la corriente eléctrica salta de un elemento conductor de alta tensión a otro, o simplemente puede llegar, ¿cierto?, esta corriente al suelo. Por otro lado tenemos las caídas o golpes, como consecuencia de choques o arco eléctrico. Y finalmente tenemos las explosiones por acumulación de cargas electrostáticas generando atmósferas explosivas. Para poder protegernos de todos estos riesgos asociados al montaje eléctrico, necesitamos en primer lugar la protección de la cabeza. La labor principal del casco es la protección, ¿cierto?, frente a choques o impactos. Pero cuando estamos desempeñando trabajos con riesgo eléctrico, tenemos que tener en cuenta que además tiene que protegernos el paso de corriente eléctrica del cuerpo del trabajador a través de la cabeza. Los riesgos mencionados no solo pueden impactar a nuestra cabeza, sino que también pueden impactar a nuestra cara. Para ello se utilizan protección facial y ocular. Estas pantallas faciales contra el arco eléctrico de cortocircuito deben tener un espesor mínimo de 1.2 milímetros, una altura de visión libre en sentido vertical de 150 milímetros como mínimo, y una clase de protección de 2-1,2 o 3-1,2. Por otro lado, el número 8 es el símbolo de marcado que indica la solidez frente al arco eléctrico del cortocircuito. Los riesgos también están asociados a nuestro trelo inferior, es decir, la protección en los pies. Los calzados que debemos utilizar son fabricados íntegramente con polímeros de clase 2, tipo botas de agua. Garantiza el aislamiento eléctrico según la única norma de riesgo eléctrico en la actualidad. El calzado de seguridad de piel o microfibra, aunque sea metal free, no debe utilizarse como calzado eléctricamente aislante. En el mercado tenemos que diferenciar dos grupos de calzado. En primer lugar está el calzado aislante de la electricidad, EN 50321. Calzado destinado a ofrecer una gran resistencia eléctrica, por lo que evita que la corriente penetre el cuerpo del usuario, destinado para trabajos en instalaciones de baja tensión. Este tipo de calzados es un EPI de categoría 3. Se distinguen dos clases que indican el valor de tensión máxima a la que podemos trabajar con seguridad. Clase 00, uso en instalaciones de hasta 500 volts en corriente alterna y 750 volts en corriente continua. Clase 0, uso en instalaciones de hasta 1000 volts en corriente alterna y 1500 volts en corriente continua. Por otro lado, tenemos el calzado conductor y antiestático EN ISO 20345. Existen dos tipos de calzados para conectar las personas a tierra, evitando que se carguen electrostáticamente. El primero es calzado antiestático y calzado no conductor, no destinados a trabajos con electricidad. El elemento de protección personal más importante al momento de un montaje eléctrico son los guantes de aislación. Estos guantes de electricidad son destinados para evitar el paso de corriente, ¿cierto?, a través de un contacto con un elemento en alta tensión. Podemos ver en el mercado que existen diferentes tipos de guantes. La principal diferencia entre ellos, bueno, en primer lugar, obviamente es la talla. Es muy importante que a la persona le quede bien el guante, no exista una gran distancia entre el dedo, ¿cierto?, de la persona hasta el extremo del guante. Por otro lado, tenemos que diferenciar las diferentes clases de guantes. Este, por ejemplo, es un guante de clase 1. Clase 1 significa que resiste hasta 10.000 volts en tensión, ¿ya? Por otro lado, podemos ver diferentes marcas. Por ejemplo, esta es una marca Electrosoft que la venden en el mercado, ¿ya? Esta, por ejemplo, es otro tipo de guante, ¿cierto? Este guante también es de clase 1 y podemos encontrar siempre en la parte posterior del envoltorio del guante los diferentes tipos de clase. Por ejemplo, acá encontramos clase 1 hasta 10.000 volts, clase 3, por ejemplo, hasta 30.000 volts y así sucesivamente. Siempre es importante diferenciar la tensión en corriente alterna o corriente continua. El fabricante se encarga de darte esos lineamientos, si tu guante va
cuánta es la tensión máxima que va a resistir en corriente alterna y cuánta es la tensión máxima en corriente continua. Y el punto más importante relativo a este tipo de guantes es que hay que entender que tienen fecha de vencimiento. Los guantes son de un polímero que, a pesar de ser muy resistente, este polímero, al pasar los años, ¿cierto? Se va deteriorando, es decir, se vuelve un poco quebradizo, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy relevante siempre testear antes de usar el guante su fecha de vencimiento, si la clase corresponde a la ejecución de montaje eléctrico que tú vas a hacer, ¿cierto? Y por otro lado también en una faena donde tú estás expuesto a diferentes problemáticas y riesgos, es interesante revisar y hacer una inspección visual del guante, sobre todo en la parte de las falanges, si es que existe algún deterioro visual respecto a algún corte o algún tipo, ¿cierto?, de elemento, puede estar incrustado algún metal o algún elemento que sea dañino o de alto riesgo para ser utilizado en este montaje eléctrico.